A todos mis hermanos de este programa, Viviendo en Fe, su hermano Hugo Millones, todos los viernes aquí en esta Radio San Juan, siempre para llevarles el mensaje de Dios. Hoy día queremos llevar el discípulo y la oración, que este es el título de este mensaje. Esto está orientado especialmente para todos los que somos seguidores de Cristo, y para aquellos que intentan seguir a Cristo, y también para aquellos que no lo conocen al Señor, porque la palabra de Dios debe ser extensiva para todos. Así lo dijo Jesús el Señor, pues para que todos se salven. Y para esto vamos a tomar del libro de Timoteo, en el primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los reyes y por los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dijo el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Quiero pues que todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo manos limpias de todo enojo y discusión. Palabra de Dios. El mensaje es un mensaje precioso de nuestro hermano San Pablo. San Pablo es uno de los apóstoles que realmente no pasó por el discipulado. Veamos lo que en atención a la palabra nos dice San Pablo, ¿no? Se entregó para rescatar a todos. En sí, ese es Jesucristo el Señor. Este es el mensaje que Dios me ha hecho apóstol y predicador. Palabras del apóstol. Cuando muchas veces escuchamos al apóstol San Pablo, aparentemente podemos encontrar en él quizás como un orgullo, una soberbia de hablar así como yo, ¿no? Pero lo que a veces no podemos conocer y entender es que Pablo terminó diciendo que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Dios le regaló un don muy especial al apóstol San Pablo, que es el don de la ciencia infusa. Y la ciencia infusa es cuando la palabra de Dios está en la boca del predicador, en la boca del apóstol, en la boca del servidor de Dios. Cuando su corazón está lleno de Dios, cuando el corazón del hombre está abandonado a Dios, es cuando el Espíritu Santo comienza a fluir de una manera así, contundente y veraz. Por eso es que nuestro apóstol San Pablo dice, yo no miento, y es pura verdad, enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios no tiene errores, que la palabra de Dios es penetrante, como dice, penetra hasta los tuétanos, los huesos, atraviesa el alma y las profundidades del conocimiento, porque esa es la sabiduría de Dios. Por eso es que dice, pues quiero, ¿no?, que en todo lugar donde estén los hombres orando, levanten al cielo las manos limpias de todo enojo y toda discusión. Entonces, primera condición para que el título de esta hora se llama El discípulo y la oración. Primera condición, no solamente levantar las manos, sino que antes de levantar las manos, tu corazón debe ser limpio, transparente, como dice, sin enojo y sin discusión. No podemos pues ir a tocarle la puerta a Dios y pedirle tantas cosas al Señor, sabiendo de que nuestro corazón está lleno de rencor, está lleno de envidia, de orgullo, de discordia, de confusiones, o sea, en ese estado no podemos dirigirnos al Señor. Y por eso que Jesús nos dice, cuando tú vengas a dejar tu ofrenda, ¿no?, y estés peleado con tu hermano, deja la ofrenda aquí en el altar, regresa a reconciliarte con tu hermano
y ven y presenta tu ofrenda. Y eso es lo que quiere el Señor. O sea, por eso que en este tema, en este programa, ¿no?, especialmente hoy, el discípulo y la oración, queremos transmitir cómo es que un discípulo, cómo un seguidor, cómo debe ser tu oración. Mira, desde que tú estás ya comenzando a orar, desde que tú estás comenzando a dirigirte a nuestro Señor, a Jesucristo, para que Jesucristo, siendo tu defensor y está a la derecha del Padre, lleve esas oraciones, esas súplicas hasta el mismo corazón del Padre, pues nuestro corazón tiene que ser transparente, nuestro corazón tiene que estar así, entregado y fiel al Señor. Mira, yo te aseguro que si tu corazón está fiel al Señor, vas a tener fidelidad en tu matrimonio, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu trabajo, en tu comunidad, y a donde vayas la fidelidad te debe acompañar. Dice la palabra de Dios: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. No, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad. O sea, la verdad es Cristo, la verdad no es otra cosa. No, la verdad es la luz, la verdad es el camino del Señor. La verdad es por eso es que nosotros tenemos que encontrarnos en la oración con el mismo Padre. Podemos decir que hay un mensaje clave. Dios te habla hoy día y mañana también, y en la mañana también, y en la tarde y en la noche, en cada momento. Entonces, como que nuestro corazón debe estar abierto siempre a Dios. A veces alguien me preguntó y me decía: hermano Hugo, o sea que yo voy a estar rezando todo el tiempo y no voy a hacer mis quehaceres. No, que tus quehaceres, que tu trabajo, que tu vida se convierta en oración, que tu comportamiento se convierta en oración. A veces nuestros enojos nos alejan de Dios, incluso a veces de las personas más amadas y más queridas, pero es el Señor que nos permite, a través de la reconciliación, del perdón, volver a Él. Esa es la misericordia de Dios. Pues nosotros no podemos pasarnos juzgando: mira que esta persona hizo esto, mira lo que hizo el otro. No, porque todos vamos a caer. Pero lo grande, no es que te quedes en el suelo, sino que lo grande, que cuando has caído, supliques la fuerza de Dios para que con la gracia del Señor te levante. Mira, en el capítulo 2 de segunda de Timoteos, en la segunda carta de Timoteos, nos dice el Señor: en cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Jesucristo el Señor. Este es el mensaje, ¿no? O sea, no es porque ya me salió algo mal o porque tuve un problema, es que Dios no me ayudó, es que Dios no estuvo conmigo. Es que muchas veces nosotros escapamos del plan de Dios y entramos en una recta que es mi recta, que es mi camino, y no es el camino del Señor. Entonces, cuando yo me salgo del camino de Dios, como que pierdo fuerzas, como que no encuentro la luz. Por eso es que el Señor, en medio de nuestra oscuridad, está Jesucristo delante de nosotros. Siendo Él la luz, nosotros podremos ver el camino, que es el mismo Señor. Mira, y de esto se trata, ¿no? Dice que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos que abandonarnos a esa gracia del Señor. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La gracia de Dios es cuando tú abres tu corazón y hay un derramamiento del Espíritu Santo en todos esos dones de gloria y poder para que se conviertan en carismas, para que se conviertan en tu fuerza. Miremoslo a Pedro. Pedro caminaba con Jesús, ¿no? El Señor le dijo: ven, porque todo el mundo se asustó. Hay un fantasma, todos corrían y se asustaban, ¿no? Y Pedro dice: si eres tú, Señor, mándame ir a ti. Y Pedro salta sobre las aguas y cae como en un piso así de concreto, cae parado Pedro sobre las aguas y comienza a caminar al Señor. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú comienzas a mirarte, cuando tú comienzas
a dirigirte a ti mismo y ves que estás caminando sobre las aguas con tus propias fuerzas, pues te estás mintiendo, porque son las fuerzas del Señor. Eso se llama gracia de Dios que se derrama en ti para que tú puedas caminar en medio de las tempestades, en medio de lo imposible, porque lo posible es para Dios. Lo imposible es para nosotros, pero no para Dios. Y de esto se trata, ¿no? Caminar con la gracia. O sea, esa es la gracia, derramamiento del Espíritu Santo. Gracia en los sacramentos, gracia en el perdón, gracia en la salvación. O sea, nuestra vida es un regalo de Dios, es gracia de Dios. Nuestra vida debe estar así, puesta la mira en el Señor, porque ahí está la salvación. ¿Y qué cosa es la salvación? La salvación es dejar todo este mundo pecaminoso. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Por supuesto, que no significa, porque yo estoy en el mundo, voy a decir, no, tú eres del mundo, y comienzo a señalar, y comienzo yo así, a tarjar a las personas como si yo fuera intachable. No, si yo estoy en el mundo, tengo que convertirme en una antorcha, pero esa antorcha llena de la luz de Jesucristo para que ellos puedan ver con la luz de Cristo y yo también. Este es el camino de salvación. Por eso es que el Señor nos hablaba en esta mañana, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador apóstol, para que nadie se pierda. Dice San Pablo, yo no miento y es pura verdad, y enseño a las naciones en forma creíble. La palabra de Dios es inerrante. Hermanos, si escuchamos nosotros en este mensaje de Timoteo, podemos ver, dice, por eso todo lo soporto. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Hermano, no crees que por tu infidelidad, no vayas a pensar que porque tú estás cayendo, ya Dios dejó de amarte. Yo te puedo asegurar que en medio de tu pecado, en lo más desastroso, en aquellos pecados que te pueden enviar al infierno, Dios te sigue mirando con amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor y Él no ha venido por justos, sino por pecadores. Y Él está esperando que abras tu corazón para que tu corazón se llene de la gracia. Y es por eso es que la comunicación con Dios se llama oración. Hermano, los sacramentos es oración, porque hay una comunicación con Dios. Estás recibiendo la gracia del perdón, estás recibiendo la gracia de la Eucaristía, que es vida eterna para nosotros. O sea, debemos nosotros estar en una permanente oración con Dios. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios. Por eso todo lo soporto. Mira, dice, una cosa es cierta, dice la palabra del Señor. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. O sea, nosotros no podemos negar al Señor. Y es muy fuerte lo que habla Jesús cuando habla de la negación del nombre de Dios. Pues el que niega el nombre del Señor, pues está encontrando su propia perdición. Porque no es la verdad, porque no es el camino. Mira, es como si yo te dijera, oye, no vayas a cruzar ese puente, porque ahorita va a cruzar un ferrocarril, no, a 200 kilómetros por hora y te va a atropellar. No lo cruces, no lo cruces. Yo comienzo a pedirte. Y dices, no, yo lo cruzo, y lo cruzas. Pero si estoy diciéndote la verdad, si te estoy diciendo que eso no debes hacer, ¿por qué lo haces? Eso es lo que hace Dios. Dios simplemente te dice lo que tú debes hacer. Y esta es la verdad de Jesucristo, ¿no? Mira, y aun cuando nosotros le fallemos, dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Ese es el Señor. ¿Cómo podemos nosotros así resumir en esto? Dice, estaba meditando para este mensaje, ¿no? Y el Señor me ponía en mi corazón tantas cosas que quiero transmitirlas conforme el Señor las ponía en mi corazón, que dice, el Señor, ¿no? La oración de un buen discípulo de Jesucristo te mantendrá en una perfecta comunicación con el mismo Dios. No hay fuerza alguna en la naturaleza o algo nacido del hombre que se compare al poder de la oración. Y cuando esta oración de poder se une a la fuerza del amor,
Hermano, yo te digo que no hay poder ni fuerza más grande en el mundo cuando tu oración es con amor, que no pueda derribar el mal. La oración hecha con poder y hecha con amor en Dios, yo te digo, hermano, derriba montañas. La oración hecha con amor quiebra, que te digo, y destruye los planes de Satanás. Este es el mensaje de esta mañana. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria? Pues dice, orar es hablar con Dios, es comunicarnos con nuestro Padre Celestial, es mantener esa relación de amor con Dios para interceder no solamente por nosotros, sino por todos, interceder por nuestros hermanos. Claro que nosotros, si comenzamos a interceder por nuestros hermanos, comenzamos a interceder por nuestros padres, por nuestros familiares, ¿no? Por nuestra pareja, que somos uno. Comenzamos a interceder por nuestros sacerdotes, por nuestra comunidad, por nuestros amigos. ¿Qué estamos haciendo? La intercesión, hermano, sostiene la misión. Cuando nosotros estamos en intercesión, por eso miremoslo a Jesucristo. Jesucristo se pasaba vigilias enteras. Jesucristo se pasaba, pues, terminaba su ministerio de evangelización, nuestro Señor Jesucristo, y se retiraba al monte a orar, en el monte Sinaí, en el huerto de Getsemaní. El Señor oraba. ¿Y cuánto tiempo oraba? Desde la hora que se despedía con sus apóstoles hasta el amanecer. ¿Y qué hacía al amanecer? Ya oré toda la noche, me voy a dormir. No, el Señor continuaba, porque esa es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos decir, claro, pues Jesús es que Él es Dios, pues no. Por eso, hermano, tenemos que reconocer que Jesucristo, como verdadero hombre, verdadero Dios, Él es perfecto, pero Él actuó en esta misión como perfecto hombre. Entonces la perfección del hombre está en cuando hay, que te digo, un equilibrio en tu mente, en tu corazón, en tu vida espiritual. Cuando nosotros tenemos ese equilibrio, pues las cosas son perfectas. Y Jesucristo era Él. Jesucristo llegó hasta la cruz, ¿no? Muchos médicos pueden decir, ¿cómo puede, después de haberse desangrado tanto, llegar hasta la cruz? Es que ese es el Señor. El Señor es el que nos enseña cómo a través de la entrega total al Espíritu Santo, nosotros podemos recibir esa fuerza que solamente puede venir de Dios. Miremos a David. David derribó a un gigante. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si todo un pueblo no quería enfrentarse a Goliat? Porque era el gigante que había nacido, ¿no? para luchar, había nacido para las guerras. ¿Cómo nosotros podemos enfrentarnos a esos gigantes? Solamente con la fuerza de Dios. Pues David agarró una onda y agarró una piedra. ¿Y qué le dijo David al Señor? Honra a tu siervo, Señor, y derriba al que viene a amedrentar al escuadrón viviente de mi Dios. No permitas que tu pueblo sea avergonzado. Y tomó su onda y con la fuerza de Dios derribó. O sea, nosotros avanzamos con la fuerza de Dios. Si nosotros usamos nuestra propia fuerza, pues vas a llegar a las fuerzas humanas, a esas fuerzas que te van a derribar y en esas fuerzas en las que vas a caer. Mira, por eso es que decíamos nosotros que mantener esa oración con Dios, pero en el amor de Dios, vamos a permitir que cada vez que estamos orando frente al Señor y mucho más frente al Santísimo, y cuando participamos de los sacramentos, la gracia de Dios va a ser manifiesta en nuestra vida. La gracia de Dios va a ser manifiesta en toda nuestra vida, en cada una de nuestras acciones. Pues cuando nos damos cuenta, vamos a ver que ya los pecados que hemos venido cometiendo hace tiempo, ya no los cometemos. Que ya la luz que nosotros se nos apagaba, siempre va a estar prendida. ¿Por qué? Porque mi vida va a estar siempre conectada en Dios. Hermano, en la vida descubrimos que mientras más oramos y vamos dándonos cuenta que hay una necesidad siempre de hablar con Dios, hay una necesidad de pertenecer y depender de Dios, pues Jesucristo le ha dicho, ustedes son las ramas, yo soy el árbol, dice el Señor, sin mí no pueden hacer nada. Pues tenemos que entender esto, que sin el Señor no podemos hacer nada absolutamente.
Pues tú me dirás, oye hermano Hugo, mira yo lo que he construido. Tengo 3 empresas, mira que tengo una flota de aviones, yo soy inmensamente millonario. No, yo no he necesitado a Dios. Hermano, yo te quiero decir una cosa. Salmo 24:1 nos dice que todo lo que hay en la tierra, incluso con sus habitantes, todo le pertenece a Dios. Yo te pregunto, ¿qué cosa es tuyo? Ahora yo te digo, para conseguir lo que tú tienes, Dios te regaló la salud, te regaló la fuerza, te regaló la inteligencia, te regaló la sabiduría. Eso es lo que te dio el Señor. Porque son los dones del Espíritu Santo que nosotros recibimos en el bautismo y en el sacramento de la confirmación. Pues son dones que se abren, ¿no? Esa gracia de Dios que se abre para que nosotros recibamos y podamos vivir una vida de gracia y de bendición. Este es el camino de Dios. Este es el camino de gracia, el camino de bendición. Miren, nosotros decíamos, ¿no? En la vida descubrimos todas estas cosas. Hablar es una necesidad con Dios. Pertenecer es una necesidad de Dios. Depender es una necesidad para estar con Dios. Y esto, hermano, es un privilegio. Es un privilegio del cual nosotros debemos sentirnos gozosos, de tener, ¿no?, esa altura de que Dios nos regala, de tener el título más grande del mundo. Hermano, el título no es que tú seas abogado, que tú seas contador, que tú seas ingeniero, que tú seas lo que quieras. El título más hermoso y más preciado es ser hijo de Dios. Y todavía el Señor nos regala a ser semejantes a Dios, ser imagen de Dios. Mira, yo no sé que todo lo que ha hecho Dios, pero con esto de acá es para estar postrado a los pies de Dios, agradecido, hermano. Y esto es lo que decíamos nosotros, ¿no? Estar con Él, con nuestro propio Dios, con nuestro propio hermano y con nuestro propio amigo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. Y ese es nuestro Dios verdadero. Y esta es la verdad, la que nos enseña Jesucristo. Yo puedo pensar en vivir, en comer, en hacer todo lo que quieras, sabiendo que esto me puede conducir a la muerte. ¿Por qué? Porque son mis propias fuerzas. Si yo pienso que solamente para mí vivir es comer y beber, y eso es todo, pues estoy conduciéndome a mi propia muerte, ¿no? Mi vida debe ser una comunicación permanente con Dios. Esto se llama la oración. Mi vida debe ser estar cerca del Señor. Ese es vivir en gracia de Dios. Ese es recibir la gracia y los mensajes de Dios. Zaqueo, que era un publicano, era un tipo pecador, despreciable por el pueblo de Dios. Pues él corrió al árbol, era tan pequeñito como no lo veían, corrió al árbol y se subió al árbol, y desde el árbol solamente quiso mirarlo a Jesús. Jesús sabe que tú le estás siguiendo, Jesús sabe que tú le estás mirando. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Hey, Zaqueo! Baja enseguida, que hoy yo quiero cenar en tu casa. Y cuando llegó este hombre, que era un pecador, que era un avaro, que era un tipo egoísta con los bienes materiales, dice: hoy regalaré la mitad de mi fortuna a los pobres, y a quien le he quitado, le daré 4 veces más. ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hermano, esto es el camino de Dios. El camino de Dios no son grandes cosas. El Señor nos pide cosas muy sencillas, pero que simplemente las podamos nosotros cumplir. Ahora vamos a ubicarnos, ¿no? Cuando a veces nosotros decimos: hermano, pero ¿cómo debe ser mi oración? ¿Cómo debo orar? No sé cómo empezar, no sé qué decirle a Dios. Solamente sé hacer un Padre Nuestro y un Ave María, por ahí un Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero ¿cómo dirigirme al Padre? ¿Cómo dirigirme a nuestro Dios? ¿Cómo hablar con Jesús? ¿Cómo llenarme del Espíritu? Hermano, en Mateo 6, en capítulo 6, versículo 5 nos dice: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo les digo, ellos ya han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza,
cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre Celestial ya sabe lo que necesitan ustedes. Ellos, pues, antes de ustedes pidan a su Padre, ya saben que lo necesitan. El Padre nuestro, ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, Jesucristo, o sea, no significa que yo solamente voy a rezar el Padre Nuestro, sino que Jesucristo el Señor, el Maestro, nos enseña cómo debemos dirigirnos al Padre y cómo debe estar nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar completamente, como decíamos al comenzar este programa, debe estar limpio, debe estar sin ofensas a nuestro prójimo, sin rencor, sin rencillas. Nuestro corazón debe estar reconciliado ante Dios. Claro que caemos, claro que a veces nuestro carácter nos gana, pero ahí está la gracia de Dios para que nosotros volvamos al camino de Dios, porque Satanás muchas veces se aprovecha de nuestro mal carácter para aplastarnos y que pequemos mucho más, que comencemos a injuriar, que comencemos a despreciar, que comencemos a renegar, que comencemos a lanzar iras, cóleras, molestias, transgresiones, y herimos a nuestros seres más queridos. Eso me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos, pero es las llagas de Cristo que nos permite que a través de las oraciones pueda Él curar todos los días nuestras heridas, perdonar todos los días nuestro pecado. Hermano, dice la palabra de Dios, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con letanías interminables. Se refería en ese momento a los fariseos que se iban por las calles, tenían un atuendo grande, unas ropas grandes, con unas filatelias, y en la punta llevaban como unas campanillas, y que cuando ellos caminaban, pues llamaban la atención, y todos volteaban a mirarlo, y les agradaba que les saluden: ¡oh, maestro! Y eso les agradaba, y ellos se ponían a alabar en las plazas para que los vean, y daban sus diezmos para que los vean. Y el Señor dice: no hagan como ellos, no imiten a esos paganos, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce la intimidad de tu corazón. Pues cuando tú le alabes, hermano, si tú le das gloria a Dios con el corazón para glorificarle al Señor en cualquier estado de tu vida que lo hagas, pues eso es agradable a Dios, porque es tu corazón el que se está dirigiendo al Señor, es tu corazón el que se dirige en ese clamor, en esa súplica, en esa alabanza, a quien tú puedes dar toda tu confianza, en tu Dios, en tu Señor. Miren, acá el Señor nos dice: pidan. Hermano, nosotros sabemos que tenemos mucha necesidad. Vamos a hablar esto posteriormente, pero nosotros sabemos que tenemos mucha necesidad. Yo te pregunto, ¿acaso el Padre, nuestro Dios, no conoce tus necesidades? Pues la conoce más y sabe mucho más de lo que tú necesitas. Tú estás pidiendo algo y Dios sabe perfectamente lo que tú necesitas, pero a veces le pedimos cosas que nos van a hacer daño. Es por eso que no recibimos. ¿Qué debemos pedir en la oración? Miren, hay algo que nosotros encontramos en este Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Rescatemos dos cosas de esta oración.
hágase tu voluntad. Pregunta, ¿tú haces la voluntad de Dios? ¿Haces realmente la voluntad de Dios? ¿Cumples no solamente los mandamientos, sino el desprendimiento de tu vida egoísta para ser así, dador de las cosas que Dios te ha dado como administrador? Eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer misericordia, caridad con el indigente, con el desvalido. Dice la palabra, nunca dejes estirado la mano a quien tiene tanta necesidad y no tiene a quien acudir, y acudió a ti. Es como si acudiera al propio Dios y tú eres el instrumento para que Dios pueda darlo. Esto es realmente lo que le agrada al Señor. Y dice, vamos a ver, y en la otra parte dice, danos hoy el pan que nos corresponde. Hermano, es que eso es lo que estamos diciendo, es que Dios no te da ni más ni menos, y te da exactamente lo que tú necesitas, lo que a ti te corresponde. ¿Me entiendes? Aun cuando nuestros primeros padres, a través del pecado, descubren su desnudez, pues Dios les dice, Dios teje y les provee así sus ropas para que se cubran su vergüenza. Es que Dios siempre te va a estar dando lo que tú necesitas. En tu súplica, Dios sabe cómo está tu corazón. Hermano, esto es pedir que los planes de nuestro Dios eterno se cumplan en mi vida. Esto es estar a la altura del plan divino de Dios, que sus propósitos se realicen en mi vida. En mi vida hay un propósito, es el propósito del Dios. No, que yo no sea un obstáculo en mi pecado, en mi orgullo, en mi soberbia, en mi desobediencia, en mi traición. Que yo no sea un obstáculo para Dios, para que se realicen realmente ese plan divino, que es el plan de sanación, el plan de liberación, el plan, hermano, de salvación. Pero que se haga en obediencia a Dios, que se haga realmente nuestro corazón abierto a Dios. Y esto es un regalo de nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, este es el mensaje de esta mañana. Miren, podemos nosotros aprender de la obediencia de quién, pues de los que obedecen. ¿Y cuál es la perfección de la obediencia? Escuchemos a Jesús. Dice, Jesús cuando estaba ya en la agonía, en el huerto, cuando él sabía todo lo que iba a suceder, porque él es Dios, sabía todo lo que le iba a suceder, sabía de la muerte y sabía el Señor de todo ese desprecio que iba a recibir, sabía también de que los apóstoles, sus propios amigos lo iban a abandonar. Él sabía todo eso, que su cuerpo iba a ser desgarrado. Hermano, nuestro Señor quedó desgarrado su cuerpo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que su cuerpo quedó como un gusano arrastrado, sin apariencia humana. Tú te puedes imaginar un momento, pensar cómo quedó Dios, el que está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, el que no necesita nada de nosotros, lo dio todo y a nosotros no nos importa. Dígame, esto es para llorar. Esto es para que nosotros podamos decir, Jesús, perdóname, Señor, perdóname si no te conocí, perdóname, pero hoy quiero hacer tu voluntad. Hermano, esto es la voluntad de Jesucristo. Dijo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aparta de mí. 3 veces repetía el Señor, aparta de mí, Señor, este cáliz, aparta de mí, Señor, esta agonía. Dice la palabra de Dios que Jesús sintió una agonía, un dolor de muerte. Imagínense cómo estaría el Señor, que cuando comenzaba a sudar, experimentaba gotas de sudor de sangre. Y los médicos dicen que esa expresión se manifiesta cuando hay un dolor tan profundo dentro de su ser. Y eso es lo que sintió el Señor. Jesús no, su dolor no era tanto de que él iba a ser castigado. Su dolor más grande de Dios es que nosotros le íbamos a ser desobedientes a Dios. Ese es el dolor más grande del Señor. Que a nosotros no nos iba a importar su cruz, aunque la palabra dice que la cruz es poder de Dios. A nosotros no nos iba a importar. Miren, y Jesucristo dice, Abba, Padre, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino
lo que tú quieras. Eso podemos encontrar obediencia, voluntad, plan de Dios perfecto en la perfección de la obediencia. Ahora escuchemos en María Santísima, Lucas 1:38. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, háganse en mí tal como has dicho, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Por eso es que podemos encontrar en Jesús, en María y en San José la voluntad, plan perfecto divino de Dios para la salvación de todos nosotros. Qué hermosa que es la madre. Yo no me canso de hablar de mi madre, María Santísima. Ella, puerta de barro. Qué hermosa esa puerta de barro. No, que Dios le da tanta gracia, la llena de tanta gracia, para que a través, cuando nosotros entramos por esa puerta de barro, nos encontramos en su vientre con la puerta a la eternidad, que es Jesucristo el Señor. Ese vientre de María, ahí, esa es la nueva alianza, el arca de la nueva alianza. Esa es nuestra Madre, María Santísima. ¿Cómo no la vamos a escuchar? Porque ella nos dice: hagan lo que mi Hijo les dice. Por eso es que escuchamos a María. Hagan lo que mi Hijo les dice. Y es que nosotros tenemos que escuchar lo que dice Dios. Este es el mensaje tan precioso y tan hermoso que el Señor nos regala. No, obediencia, la voluntad, para que nuestra vida sea llena de gracia y de bendición. Hermano, nuestra oración debe estar siempre centrada en la voluntad de Dios. Nuestra oración debe ser mucho más que nuestros caprichos. ¿Cómo es mi súplica? A veces nos encaprichamos tanto en pedirle a Dios. Miren lo que sucedía en el pueblo. Es que a veces nosotros nos convertimos como el pueblo de Israel, ¿no? Habían esperado 400 años para que venga el Salvador, Moisés. Moisés lo saca de la tierra prometida, y cuando ya lo saca todos se alegraron, pero cuando comenzaron a pasar por las pruebas, cuando comenzaron a pasar por el hambre, por el sol, por el frío, por la desolación, ellos comenzaron a decir: mejor regresemos a mi pecado, mejor regresemos a Egipto, allá estaba mejor yo sin Dios, allá estaba mejor en la esclavitud. Es que a veces queremos regresar a la esclavitud del pecado, porque cuando comenzamos a entrar en el camino de Dios, el camino de Dios es un camino exigente, un camino de amor, un camino de paz. Hermano, en medio de la tormenta, ¿no?, que tú pasas, Dios nunca te abandona. Miremos a los apóstoles, miremos a todos los que estaban en la barca, estaban en medio de la tormenta, y Jesús con su almohadilla descansando. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dicen los apóstoles? ¿Y no te importa a ti que nosotros perezcamos? Jesús, ¿cómo los miraría? ¿Con qué amor? ¿No? Se paró, miró al aire, miró las tormentas, miró el agua agitada y le dijo: calla, calma. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Miedosos. Es que no confiamos en Dios en medio de la tormenta, y cuando estamos en la tormenta queremos regresar a nuestro Egipto, queremos regresar a nuestro pecado, queremos regresar a nuestra vida de mundo. Oye, hermano, yo cuando no estaba en el camino de Dios, todo me iba bien. Claro, pues si Satanás está contigo, no te va a fastidiar. Satanás no te va a molestar. No, como nos decía el padre Chus en una jornada que tuvimos en Lima, dijo, ¿no? Hay dos tipos de demonios: aquel demonio activo y el pasivo. ¿Cuál es el demonio pasivo? Es el que está en los prostíbulos, el que está en las borracheras, en las cantinas, el que está en medio del mundo, que no conocen a Dios. Ese es el pasivo. Ese demonio no hace nada, porque ya no le interesa, porque todos están en las manos de Satanás. Pero ¿cuál es el demonio activo? Los demonios activos son aquellos que están en los que estamos predicando, en los que queremos entrar en el camino de Dios, en los que leemos la palabra de Dios. Y cuando sales al mundo, todo el mundo: oye, míralo, Hugo Millones, perdiendo su tiempo ahí en la radio, qué tonto, ¿no? Yo a veces le invito, hay una jarana ahí, y no va. Oye, tremenda borrachera que se perdió. Oye, hermano, tú quieres hasta las 6 de la mañana y sacamos pecho, ¿no? Eso me pasaba antes a mí. Pero ahora nosotros podemos amanecernos en una vigilia agradable a Dios. Qué cosa más maravillosa cuando nosotros recibimos el año nuevo. Afuera están los cohetes, la gente que grita, y
y celebrando el año nuevo, y nosotros estamos en plena alabanza. Bendito seas, por eso te alabamos. Bendice este nuevo año, bendice también a todos los que están afuera, convierte sus corazones, y estamos alabándole así, horas en la madrugada. Y esto es algo que te llena de gozo. Hermano, ahorita tú me puedes decir los que no están en el camino de Dios. Dice, San Pablo dice bien claro en Gálatas, ¿no? Porque los que están en el Espíritu, no están en la carne. Y la carne se contrapone al Espíritu y el Espíritu se contrapone a las cosas de la carne. Es por eso que el Espíritu y la carne no se ponen de acuerdo. Jamás. Jesús nunca va a hacer un trato con Satanás. Jamás. Nosotros no podemos ser partícipe de los contratos de Satanás. Oye, hermano, haz esto y te ganas alguna cosita. No, eso ya quedó al olvido. Nosotros tenemos que confiarle todas estas cosas a las manos de Dios. Mira, en Primera de Juan, en el capítulo 5, 14, dice, con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Palabra de Dios, si es que lo hacemos en su voluntad. Juan 14, 13, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Hermano, este es el mensaje de esta mañana. ¿Qué más podemos decir? Mi corazón, yo le pido al Señor que esté conectado a su corazón. Si no, yo no podría hacer nada. ¿Que mi fragilidad me va a hacer caer? Sí. Pero tengo la gracia de Dios para que me levante. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y todos podemos recibir esa bendición que el Padre siempre nos quiere dar en el nombre de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga. Gracias, amén. Gracias, hermanito. Gloria a ti, Señor.